Como ya se ha dicho anteriormente, el más beneficiado de todos, pues es uno, ¿verdad? El que está ahí metido en la palabra de Dios día tras día, hora tras hora, semana tras semana, tratando de entender y comprender la Escritura, ¿verdad? Compartiendo con mi esposa o sea, hay ciertas frases que me atrapan durante todo el mes y no lo suelto y no lo suelto. Hasta que el Espíritu Santo, gracias a Dios, me ayuda y, ¿verdad? Aprendiendo de la palabra de Dios y de otros maestros. Pues le doy gracias a Dios. Para mí es un privilegio y es un gozo el venir a compartir con todos ustedes lo que el Señor me ha mostrado, lo que el Señor me ha enseñado durante todo el mes que preparo esta enseñanza o esta predicación para la iglesia, para la edificación de todos nosotros, incluyéndome a mí mismo, ¿verdad? Vamos a seguir con nuestra serie de Primera de Juan. El día de hoy vamos a estar hablando del capítulo 2, versículos del 18 al 29. Así es que les invito a abrir sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 29. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, una vez más, gracias por la gran oportunidad que me das y nos das a todos nosotros de venir a escuchar tu palabra. Gracias por el amor que has depositado en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Has derramado ese amor y hemos recibido el amor por tu palabra. Ayúdanos, Señor, que ese amor vaya creciendo y vaya madurando aún más en nuestras vidas para con tu persona, para con tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender y tratar la palabra como lo que realmente es la palabra de Dios, Señor. Cuando la reina de Sabá fue a escuchar la sabiduría de Salomón, ella expresó y dijo: bienaventurados los siervos que están escuchando de día y noche tu sabiduría. Cuánto más nosotros somos privilegiados, Señor, porque hoy hay uno más grande que Salomón entre nosotros. Y ahora podemos escuchar los dichos sabios de ti, Señor. La sabiduría no de este mundo, la cual es animal y diabólica, sino la sabiduría celestial, la cual descendió del cielo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, quien es la sabiduría de Dios. Gracias, Señor, por tan grande privilegio. Te honramos, te bendecimos, glorificamos tu nombre hoy y siempre. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, y que sea viva en nuestra vida. Ayúdanos a internalizar todos estos conceptos, toda esta palabra, Señor, que tú nos das. Ayúdanos a ponerla por obra y también dar fruto, mucho fruto, y fruto que permanezca, Señor. Como tú nos lo enseñaste en el capítulo 15 de Juan. Ayúdanos a estar y permanecer en la vid para poder saborear y ser alimentados con la savia, la rica savia de la vid, Señor. Para así poder ser esos pámpanos, esas ramas que producen fruto para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego, te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén. Vamos a darle lectura, hermanos, juntos a estos 11 versículos. Es Juan hablando. Dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene.
así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. En estos versículos podemos ver al apóstol Juan haciendo una defensa de la verdad contra el gnosticismo y el docetismo que se había infiltrado en las iglesias del primer siglo. Juan conoció personalmente a la verdad. Él sabía que la verdad no es una idea filosófica o teórica, un principio fundamental, ni siquiera una realidad mística que está al alcance de algunos cuantos hombres con un nivel espiritual elevado, una iluminación especial o nirvana. Juan convivió con la verdad por 3 años y medio. A Juan nadie le iba a venir con el cuento y enseñarle medias verdades, o como las llamó Pablo, filosofías y huecas sutilezas, en Colosenses 2:8. Doctrinas y enseñanzas basadas en tradiciones humanas y principios llenos de sabiduría no celestial, sino de este mundo, la cual es terrenal, animal y diabólica, como dice Santiago 3:15. Razonamientos engañosos, falsos dogmas o filosofías pretenciosas que carecen de verdad sustancial y desvían de la fe en Cristo. Juan no conoció la verdad por medio de intermediarios, ni de oídas, o por los dichos de otras personas. A él nadie le contó, a él nadie le dijo, sino que él escuchó, vio, contempló y tocó la verdad. Juan permaneció en la verdad porque la verdad permaneció en él. Tenía una relación de amor con la verdad. Juan sabía por experiencia propia que la verdad no era una cosa inanimada,
inerte y sin vida, sino una persona con la cual pudo hablar, interactuar, sentir y amar. Jesús mismo dijo: yo soy la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué tipo de ataques estaba sufriendo la iglesia del primer siglo? ¿Qué fue lo que encendió el celo de Juan por defender el evangelio y la integridad de su amado maestro? ¿Por qué Juan se vio en la necesidad de aclarar la identidad, la persona de Cristo, las cuales estaban dividiendo a la iglesia? Juan escribe en 1 de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Aquí, Juan no habla de un solo personaje, sino más bien de muchos falsos maestros o anticristos, presentes dentro del contexto del primer siglo, que propagaban doctrinas falsas sobre la persona de nuestro Señor Jesús. ¿Qué quiere decir la palabra anticristo? El prefijo griego anti quiere decir en contra de o en vez de. La palabra anticristo puede referirse a una persona, una doctrina, un sistema religioso, un sistema gubernamental, movimiento político o un espíritu que se opone o está en contra de la persona y el evangelio de Cristo. También la palabra anticristo puede referirse a alguien o a algo que se pone no solamente en contra de, sino en lugar de o en vez de Cristo o su evangelio. Juan nos asegura que en el primer siglo ya había muchos de estos anticristos. Y esta es precisamente la razón por la cual él también asegura que estaban viviendo en el último tiempo. Es decir, en el tiempo o era en la cual ya se había manifestado Jesús de Nazaret, el Cristo verdadero, como también lo asegura el apóstol Pedro. En 1 de Pedro 1:19 al 20, dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Podemos ver entonces claramente que el último tiempo o los postreros días corresponde o equivale al tiempo en el cual se manifestaría la identidad del verdadero Cristo, es decir, el Mesías, Rey de Israel. Cabe mencionar también, y esto es altamente importante recalcar, que los acontecimientos de los postreros tiempos no son el producto del azar, la mala suerte, el karma, ni tampoco se debe entender los postreros tiempos como un plan B o una segunda opción causada por la caída del hombre, sino que los postreros tiempos, es decir, la manifestación del Cristo verdadero, fue algo predeterminado
Es decir, algo planeado de antemano por Dios desde antes de la fundación del mundo, como lo proclama el apóstol Pedro en la fiesta de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículo 33. Cuando Jesucristo mismo, después de haber sido exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, derramó de su Santo Espíritu. Jesús derramó de su Santo Espíritu a los que había creído en él. Y es precisamente en este discurso que Pedro cita al profeta Joel para determinar y exponer que todo esto, es decir, el hecho de que Jesucristo iba a derramar de su Santo Espíritu, ocurriría en los postreros días o en el último tiempo. Hechos 2, 16 al 17 dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahora volvamos a la epístola de Primera de Juan, donde el apóstol asegura en el primer versículo lo siguiente: así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Qué quiere decir Juan cuando dice por esto conocemos que es el último tiempo? El hecho de que habían surgido muchos anticristos en el primer siglo era una prueba contundente que demostraba que ya estaban en el último tiempo. Es decir, el tiempo de la manifestación o la aparición del verdadero Cristo. Si esto no fuera verdad, entonces ¿para qué tanto ataque hacia un hombre que no era el Cristo? Los muchos anticristos que habían surgido y atacaban constantemente a la persona de nuestro Señor era un fenómeno que no debilita, sino que fortalece el hecho y la verdad de que Jesús era el verdadero Cristo. El afirmar que ya estaban en el último tiempo es un mecanismo de defensa que Juan usa para argumentar y proclamar abiertamente que Jesús era el Mesías. Juan sabía que Jesús de Nazaret era el tan esperado Rey de Israel, es decir, el Cristo, lo cual en la mente de Juan equivalía a estar en el último tiempo o en los postreros días, profetizados en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Porque lo que asegura y afirma Juan no está basado en un vacío teológico, sino que es una mente repleta de la enseñanza del Antiguo Testamento. ¿De dónde Juan saca, dice o asegura todas estas cosas? Uno de los primeros ataques contra la iglesia fue que los falsos maestros del proto-gnosticismo y docetismo negaban que el Cristo o Mesías había venido en carne, lo cual era un ataque directo a la persona de Jesús. El docetismo es una antigua herejía del primer siglo que enseña que el cuerpo humano de Jesús era una ilusión, una apariencia no real, derivada del griego dokein, que quiere decir parecer. Influenciados por el gnosticismo, estos falsos maestros miraban el sufrimiento de Cristo y su crucifixión como un simple simulacro.
una obra de teatro. Ellos enseñaban que Jesús era un simple hombre y que el Cristo divino, cuando fue a la crucifixión, lo abandona y el que murió es un simple hombre. Al postular esta herejía, negaban o minimizaban el valor intrínseco, no solamente de la crucifixión, sino de la encarnación misma, de la resurrección. Si Jesús no encarnó, si el Hijo de Dios no murió en la cruz, realmente, y todo fue un simulacro, una obra de teatro, entonces realmente no resucitó. Es por esta razón, muy seguramente, que el apóstol Juan contesta y declara en 1 Corintios 4:3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, en el primer siglo. ¿Qué es lo que Juan y cualquier judío del primer siglo, saturado de las enseñanzas del Antiguo Testamento, sabían acerca del último tiempo o los postreros días? Juan y la mayoría de los judíos del primer siglo relacionaban los postreros días con la venida del Mesías, porque lo habían aprendido de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, ¿dónde en el Antiguo Testamento se habla del último tiempo o los postreros días con relación al Mesías? Miremos juntos en dónde están esos versículos. Empecemos con Génesis. Esto está predicho, proclamado, profetizado desde Moisés. Capítulo 49, y leo desde la Biblia del Jubileo. Esta es una profecía de Jacob acerca de lo que va a pasar con sus hijos. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob le cambiaron el nombre a Israel, él tuvo 12 hijos, las 12 tribus de Israel, y él profetiza lo que va a pasar con sus hijos. Versículo 1. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer. ¿Cuándo? En los postreros días. ¿Cuándo son esos postreros días? ¿Qué no Hebreos dice que Dios nos habló de muchas formas, de muchas maneras, por medio de los profetas, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo? ¿Cuáles postreros días se refiere? Pues a los mismos de Jesús. La palabra en hebreo es aharit. Esta palabra alude al tiempo postrero. Versículo 8. Judá, te alabarán tus hermanos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Versículo 10. No será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Un título, un nombre que se refiere y alude al Mesías. Y a él se congregarán los pueblos. ¿Cuándo iba a pasar esto, hermanos? Según la profecía. 49, versículo 1.
Yo les voy a declarar lo que les va a pasar en los postreros días. Estaba anunciada la venida de Jesucristo en los postreros días. Deuteronomio 31, 29, una vez más Moisés hablando, dice: porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal. ¿Cuándo? En los postreros días. ¿Cuándo son esos postreros días? Pues en los tiempos del Mesías. En los postreros días. Una vez más, el hebreo dice Yom Aharit, el día último o los postreros días. Dice Yom Aharit Yom. Por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándolo con la obra de vuestras manos. ¿Cuál es este mal que haría el pueblo de Israel contra Dios en los postreros días? ¿Cuál mal? Aunque Dios fue su hacedor y fue como un padre para el pueblo de Israel, brindándoles amor y cuidados, bienes y bendiciones, de su palabra, la ley y el pacto, ellos no le fueron fieles a Dios. Cambiaron la verdad por la mentira, como dice Pablo. Dios envió muchos profetas al pueblo de Israel a través de los siglos para proclamar el mensaje divino. Pero la manifestación más sublime de su palabra, como lo aprendimos hoy en la escuela dominical, la manifestación más sublime de su palabra y amor es su Hijo amado Jesucristo, como lo asegura y afirma el autor de la epístola a los Hebreos, cuando dice en el versículo 1, capítulo 1, del 1 al 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué mal hicieron los líderes religiosos judíos y la mayoría del pueblo de Israel en estos postreros días cuando vieron al Hijo de Dios? Anunciado desde Moisés. El mismo apóstol Juan nos lo dice en Juan 1, versículos del 9 al 11. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, a Israel, a su pueblo, a los judíos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y no solamente no le recibieron, sino qué mal hicieron contra Dios, contra su Cristo, sino que lo rechazaron y lo mataron, desencadenando la ira de Dios y las consecuencias de su gran pecado sobre el pueblo de Israel, como lo afirma nuestro Señor Jesucristo en la parábola de los labradores malvados, en Mateo 21, versículos 33 al 46. Escuche cómo Moisés hace una alusión profética al amor y a los cuidados mencionados por Jesús cuando se lamenta por Jerusalén, diciendo en Mateo 23, 37 al 38, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta.
Estas palabras de Jesús dan cumplimiento al cántico profético de Moisés. Cuando Moisés profetiza en Deuteronomio 31:29 lo que pasaría en los postreros días. Entiéndase, en los tiempos del Mesías, es decir, de Cristo Jesús. Miremos el cántico profético de Moisés en Deuteronomio 32, versículo 11. Fíjese la similitud a lo que dice Jesús cuando va a Jerusalén. 11 dice: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Versículo 13. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo. E hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. 14. Mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos. Con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva, bebiste vino. Pero ¿qué dice el 15? Pero engordó Jesurún, un nombre para Israel, un nombre poético para Israel. Y tiró coces, patadas. Sigue diciendo, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo. Y menospreció ¿a quién? A la roca de su salvación. ¿Cuándo predijo Moisés que pasaría todo esto, hermanos? Que iban a abandonar a Dios que lo hizo, quien los hizo, y a menospreciar la roca de su salvación. En los postreros días, en los tiempos de Jesús. En Deuteronomio 31:29 dice, y que os ha de venir mal en los postreros días, Yom Harid Yom, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová. ¿De qué mal está hablando Moisés? Moisés contesta una vez más en el versículo 18. De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. 19. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, porque son una generación perversa. ¿Le suena familiar esa palabra? Una generación perversa. Jesús dijo una mala y adúltera generación, una perversa generación. Demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y así como Jonás estuvo en el vientre, en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué quiere decir que escondería de ellos su rostro? Cuando estábamos hablando de la omnipresencia de Dios, dijimos que Dios está en todas partes. Pero la manifestación de su bondad es representada con su rostro. Si Dios torna su rostro y te da la espalda, quiere decir que se ha olvidado, que la manifestación de su bondad, misericordia, amor, ahora estás viendo el otro lado de Dios.
Esconderé de ellos mi rostro, porque son una generación perversa, hijos infieles. Escuche la predicción acerca del Mesías, que Balaam le declara a Balac, el rey de Moab, en Números 24. También el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Qué es lo que dice Balaam que iba a ocurrir en los postreros días? Números 24, versículo 14. He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. 15. Y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor. 17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, refiriéndose al Mesías una vez más. Y se levantará cetro de Israel. Muchos maestros judíos del primer siglo sabían que los últimos tiempos o los postreros días estaban relacionados con la venida del verdadero Cristo, el verdadero Mesías. Porque así lo enseñaban varias profecías del Antiguo Testamento, como acabamos de ver, pero especialmente Daniel 9, 7 y el 12. Los judíos del siglo I esperaban un tiempo decisivo en la historia asociado con el Mesías, porque interpretaban que las profecías de Daniel señalaban el tiempo cercano de su aparición. La profecía de Daniel 9, versículos del 24 al 27, establece un periodo profético de 70 semanas o 490 años que culmina con la venida y muerte del Mesías príncipe. El fin del sistema de sacrificios. Y 3, el juicio sobre Jerusalén. Por eso muchos judíos calculaban el tiempo del Mesías a partir de esa profecía. Además, los evangelios muestran que había entre el pueblo de Israel una gran expectativa mesiánica en el primer siglo. ¿Por qué sería? ¿No sería que habían leído su Biblia? ¿O que los maestros les habían enseñado que ya estaban en el tiempo de los últimos tiempos y que se acercaba ya el Mesías? Porque allí habían contado los años y porque ya estaban en el 4.º reino, el reino de Roma. Ejemplos de cómo la gente tenía esta expectativa. En Lucas 3, del 15 al 16, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. ¿Por qué había esta expectativa en el corazón de todos? Porque ya habían sido enseñados de que ya estaban en el tiempo. Ya era preciso que el Cristo verdadero se manifestara. Entonces le preguntan a Juan, porque las multitudes iban con Juan y lo tenían por profeta y le fueron y le preguntaron: ¿eres tú el Cristo? ¿El profeta? ¿Eres Elías, el que iba a venir? ¿Y qué dijo Juan? Yo no soy el Cristo, ni el profeta, ni Elías. Yo soy una voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios.
todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará ¿quién? La gloria de Jehová. ¿Quién es la gloria de Jehová, hermanos? Lo acabamos de aprender en la escuela dominical. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y no nos estaba hablando de lenguas ni de estar bailando por el Espíritu Santo. Está hablando de juicio, hermanos. Porque él mismo dice: ya está puesta la hacha en la raíz de los árboles. Ya está puesta. Aunque había mucha expectativa de que el Mesías apareciera en ese periodo, la mayoría de los judíos malinterpretaron el tipo de Mesías que vendría. Ellos esperaban un libertador político, un rey que expulsara a Roma y un reino nacional como el del rey David. Ellos no esperaban ni querían escuchar hablar de un Mesías que iba a morir, aunque ya se los habían enseñado. Daniel, y se le quitará la vida al príncipe. Pero la gente tiene oído selectivo y escucha solamente las buenas noticias, pero las malas noticias no las quiere escuchar. A mí háblame de cómo me va a ir bien, de cómo el evangelio me va a producir a mí felicidad, gozo, alegría, una linda familia, lindos hijos, salvación eterna. A mí háblame de eso. Pero no me hables de pecado, del infierno, de la ira de Dios, del juicio de Dios. No me hables de santidad. Nomás háblame de lo bonito. Ellos no querían escuchar esas cosas. Que el Mesías iba a morir, ni mucho menos. Querían escuchar hablar de un juicio sobre Jerusalén, que también lo proclama y lo dice Daniel. Esta es una de las razones por las cuales rechazaron a Jesús. Esto no quiere decir que Dios no les había dicho por medio de sus profetas que esto no iba a acontecer, pero ellos no querían escuchar la verdad de las cosas que debían acontecer. Escuche lo que dice Daniel claramente en el capítulo 9, versículo 26. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, es decir, no porque él tenga pecado o culpa, como ya lo hemos aprendido, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, es decir, el templo. ¿Ya estaba predicho, sí o no? Claramente. La profecía y la advertencia es clara. Se le quitará la vida al Mesías. Ese es punto número 1. Punto número 2, la ciudad de Jerusalén y el templo serían destruidos. Ahora que ya hemos adquirido un entendimiento más amplio de la mente de Juan y la expectativa que circulaba en el pueblo de Israel en el primer siglo en cuanto al Mesías y el último tiempo, podemos entender mejor la razón por la cual Juan, en su defensa de la persona de Jesús, menciona el hecho de que ya estaban viviendo el último tiempo. Y el hecho de que habían surgido muchos anticristos. Para Juan,
Y para cualquier judío del primer siglo, aceptar que ya estaban viviendo en el último tiempo era aceptar que Jesús realmente era el Mesías prometido. Además, una de las cosas que demostraba que ya estaban viviendo el último tiempo es que habían surgido muchos anticristos, lo cual también apunta o demuestra que Jesús es el auténtico y verdadero Mesías Rey de Israel. Para Juan y cualquier judío que había sido instruido en el Antiguo Testamento, no puede existir el último tiempo sin la aparición o manifestación del verdadero Mesías. Para la mente de Juan, entonces, cuando él dice, estamos en el último tiempo, en su mente esto corresponde, equivale, es igual a que el verdadero Mesías está entre nosotros. Ya se manifestó. ¿Por qué andan escuchando a falsos maestros anticristos que dicen que el Cristo no ha venido en carne? Ya estamos en el último tiempo, lo cual equivale a que Jesús ya vino, el Mesías ya vino. Como lo dice Pedro en Joel, como lo dice Hebreos capítulo 1, como lo dice Juan. Pasemos al versículo 19, hermanos. Eso nomás fue el primer versículo. Versículo 18. Veamos el 19. Hablando de estos anticristos, Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Esto demuestra que el ataque mayormente venía de personas que antes estaban dentro de la comunidad cristiana. Personas que en algún tiempo fueron simpatizantes del cristianismo, pero con el tiempo apostataron de la verdad y terminaron descarriando su caminar hacia las tinieblas. Ahora, ¿qué tipo de ataques doctrinales sufrió la iglesia del primer siglo? ¿Por qué Juan tenía que defender el evangelio y la persona, la integridad de la persona de Cristo? Número 1. Negación de que Jesús era realmente el Cristo. Esta enseñanza separaba al Jesús histórico, es decir, al ser humano, del Cristo divino. Una forma temprana del gnosticismo, combinado con las enseñanzas de Cerinto, postulaban que Jesús era una persona y que el Cristo divino era otra persona. Los falsos maestros o anticristos enseñaban que el Cristo espiritual descendió sobre Jesús hombre y que el Cristo divino abandonó al Jesús hombre antes de la crucifixión. Esta herejía va en contra de lo que enseñan las Sagradas Escrituras y lo que nosotros hoy en día conocemos como la unión hipostética de Cristo. Esta doctrina cristiana fundamental enseña que Jesús es una sola persona, que posee dos naturalezas completas, como lo hemos enseñado aquí. Una naturaleza 100% divina y una naturaleza 100% humana, unidas sin mezcla, división ni cambio. Esta unión permite que Jesús sea plenamente Dios. No permite, enseña que Jesús sea plenamente Dios y plenamente hombre. Esencial para su papel como Salvador. ¿Cómo responde Juan a los anticristos y falsos maestros de su tiempo, los cuales negaban la unión hipostática de Cristo? En primera de Juan, capítulo 2, versículo 22.
Dice, ¿quién es el anticristo? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Para Juan, negar que Jesús es el Cristo corresponde a un espíritu mentiroso y anticristo. Ataque número 2 contra la iglesia primitiva. Negación de la relación entre Dios Padre y Jesús. Los falsos maestros judíos pretendían conocer y amar a Dios, pero rechazaban la relación de padre e hijo entre Dios y su amado Hijo Jesucristo. Juan enseña en 1 de Juan 2:23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Juan afirma una verdad central. No se puede tener a Dios si se rechaza a Jesús, a su Cristo. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tercer ataque. Ataque contra la enseñanza apostólica. Versículo 24 de 1 de Juan 2, 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Los falsos maestros estaban introduciendo nuevas revelaciones o conocimiento superior, típico del pensamiento gnóstico. Juan responde, la verdad ya fue entregada. La iglesia debe permanecer en la enseñanza apostólica, la cual proviene de Jesús y las Sagradas Escrituras. Por eso él dice, lo que habéis oído desde el principio, refiriéndose a la enseñanza apostólica y a lo que enseñó Jesucristo, permanezca en vosotros. Es necesario aclarar que es incorrecto pensar o concluir que Juan está enseñando que uno debe aferrarse a la enseñanza o postura doctrinal con la cual fue discipulado al principio de su nueva vida en Cristo. Juan no está diciendo que así como te enseñaron al principio cuando creíste, aférrate a esa enseñanza. No, él está diciendo la que fue enseñado por los apóstoles y Jesucristo. Una persona pudo haber nacido de nuevo por la misericordia de Dios en una congregación que no abraza completamente la sana doctrina y posteriormente, por medio del estudio de la palabra de Dios, darse cuenta que su denominación, iglesia o pastor no están alineados enteramente con la enseñanza apostólica y bíblica. En este caso no sería apropiado permanecer estancado con lo que uno aprendió en el principio de su crecimiento espiritual, sino más bien uno debería ir renovando su mente para crecer en el conocimiento bíblico. Lo que Juan sí estaba enseñando a sus lectores es que ellos en el primer siglo debían mantenerse en la enseñanza apostólica y bíblica que habían aprendido desde el principio. Cuarto ataque. Engaño espiritual dentro de la iglesia. Primera de Juan 2:26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. El ataque consistía en seducir doctrinalmente a los creyentes, generando dudas sobre Cristo. Estaban atacando la persona, la identidad de Cristo. Eran ataques que dañaban a la iglesia, ataques
doctrinales. Esto creaba división en la iglesia. También tenía una consecuencia de que la gente abandonaba la fe apostólica porque metían duda, ¿verdad? Decían, el Cristo no ha venido en carne. Solamente era un simulacro, era una apariencia, era un holograma. Pero realmente el Cristo divino no murió en la cruz. Dios no puede sufrir. Dios no puede morir. No estaba ahí. Jesús el hombre estaba ahí. Metiendo duda, cizaña en las iglesias y creando duda, creando separación, creando que las personas se fueran de la iglesia. Por eso Juan enfatiza la unción del Espíritu, que permite discernir la verdad. En 1 de Juan 2:20 y también en el 27 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. En 1 de Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Todos los hijos de Dios han recibido la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro maestro y nos lleva a toda verdad bíblica. Pablo enseña en 2 de Tesalonicenses 2:10 que nosotros, los hijos de Dios, sí hemos recibido el amor de la verdad para ser salvos. Cuando un hijo de Dios ama a Dios y ama su palabra, será más sencillo que sea guiado por la verdad bíblica. Por cuanto ama la verdad y no rehúsa ser corregido por la verdad a la cual ama con todo su corazón. Será sencillo. Cuando una persona ama verdaderamente a Dios y a su palabra, cuando tú guías a esa persona a la verdad, y aunque su mente llena de costumbres y tradiciones humanas, y es lo que me enseñó en la iglesia, es lo que me enseñó mi pastor y esto y que el otro, cuando tú le muestras la palabra de Dios a la cual ama, será más sencillo, porque ama a Dios y quiere ser corregido por la verdad, porque tiene un amor por la verdad. Miremos un síntesis, un resumen teológico de lo que hemos estado diciendo. Los ataques contra los que Juan se defendía eran, número 1, cristológicos. Los anticristos negaban que Jesús fuera el Cristo. 2, trinitarios. Los falsos maestros judíos negaban la relación entre el Padre y Jesucristo. Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Tres, el tercer ataque era eclesiástico de la iglesia. Causaban división en la congregación, introduciendo falsas doctrinas y dudas entre las personas. Cuarto, los gnósticos negaban la unión hipostática de Cristo y ofrecían conocimiento espiritual superior, según ellos, lo cual ya concluimos que la sabiduría humana de este mundo es terrenal, animal y diabólica. La única sabiduría es la sabiduría celestial,
la sabiduría que encontramos en la palabra de Dios, la sabiduría que descendió del cielo cuando el Verbo fue encarnado. Él es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios se encarnó y vivió con nosotros. Juan conoció, Juan vio, Juan oyó, escuchó, Juan contempló y Juan vio a la sabiduría de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo es que Juan responde a estas enseñanzas gnósticas, antibíblicas, de anticristos y falsos maestros? Número 1, Jesús es el Cristo verdadero y el Hijo de Dios manifestado en carne, lo cual anunciaba sin lugar a dudas que había llegado ya el último tiempo o los postreros días vaticinados por los profetas del Antiguo Testamento. ¿Cómo defendía Juan la integridad de la persona de Jesús? ¿Cómo demostraba a la gente que Jesús era el Cristo? Diciéndoles, ya estamos en los últimos días. Porque para la mente judía, los últimos días, los postreros días, equivalía a la manifestación del verdadero Mesías. 2. Juan los exhorta a permanecer en la doctrina apostólica que habían recibido desde el principio. 3. Juan anima a sus lectores en contra de las falsas enseñanzas, diciéndoles que los hijos de Dios contaban con la unción del Espíritu Santo, el cual los guía a toda verdad. 4. Miremos por último, y para concluir, los últimos versículos, el 28 y el 29. ¿Qué significa vivir en Jesús? Mucho se ha dicho aquí. Debemos mantener una comunión, una koinonía, una unión, no solamente con Cristo, sino en Cristo y Cristo en nosotros. A esto se nos ha invitado a los hijos de Dios. Esta invitación no fue dada a los ángeles, ni a los siervos, a los ángeles, arcángeles, serafines, querubines y seres celestiales que están allá en los cielos. Ellos solamente son siervos del Dios omnipotente, los cuales ciertamente tienen el gran privilegio de estar en su presencia. Pero lo que Jesús nos vino a dar a nosotros es estar en Él y Él en nosotros y ser copartícipes de su naturaleza. Por eso nos ha dado y ha derramado de su amor por medio del Espíritu Santo, y por eso también nos ha dado de su sabiduría, de su verdad, de su justicia, de su santidad. (28) Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Permanecer en Jesús significa que nos mantengamos en comunión diaria y perdurable. En Él y Él en nosotros. No solamente por un momento, no solamente por un día, no solamente los domingos, por un par de horas. Todos los días. Porque amamos a Dios, ¿cierto? Amamos su palabra, ¿cierto? ¿Qué no la Biblia dice que Dios derramó su amor en sus hijos por medio del Espíritu Santo para amarlo a Él? ¿Qué no dice la Biblia que Dios nos dio un espíritu y cambió y quebrantó nuestro corazón de piedra y puso un corazón de carne para ser sensible a su palabra? ¿Qué no dice la palabra de Dios? Que Dios nos ha dado en Cristo Jesús todas las cosas y que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué no dice la verdad? ¿Qué no dice la Biblia que los que han sido salvos recibieron el amor por la verdad? Bueno, si estamos tan enamorados de Dios, ¿por qué no queremos estar con Él?
¿Por qué no queremos leer su palabra si Dios nos ha dado el amor por su palabra? Cuando uno está enamorado, hermanos, realmente quieres estar con esa persona, quieres escuchar lo que dice esa persona. Está fácil, está sencillo, hermano. Nomás que nos enredamos mucho. Está fácil. ¿Quieres o no quieres estar con Dios? Simple. Tenía un amigo allá en el trabajo que decía, ¿para qué duras una hora predicando? Yo con una oración les puedo predicar a la gente. Y decía, ¿quieren estar con Dios sí o no? Si no quieren estar con Dios, pues ya váyanse, ¿para qué están perdiendo el tiempo? Pero si quieren estar con Dios, pues adelante, estén con Dios. Si quieren estar con Dios en el cielo, pues vengan a escuchar su palabra. Si realmente amas a Dios. Porque será un infierno aquella persona que no ama a Dios y Dios se lo lleve a fuerzas al cielo. ¿Por qué quisiera estar en el cielo con una persona que no ama? ¿Verdad? Debemos, hermanos, estar conectados a la vid verdadera para poder gozar de la rica savia de la vid y por consecuencia producir fruto, mucho fruto y fruto que permanezca, como nos enseñó el Señor Jesús. Jesús dijo a sus apóstoles, separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, no debemos estar temerosos ni avergonzados cuando Jesús regrese, porque le hemos conocido íntimamente y tenemos comunión con Él, en Él y Él en nosotros. Es por eso que podemos sentirnos seguros y confiados en su venida. Versículo 29 y último. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Escuche las palabras de Spurgeon. ¿Cómo prepararse para la venida de Cristo? ¿Estudiando las profecías? Sí. Si estás suficientemente instruido para entenderlas. Para estar preparado para la venida del Señor, dirían algunos entusiastas, ¿no sería mejor pasar un mes en retiro y alejarme de este mundo malvado? Puedes, si quieres, y seguramente lo harás si eres flojo, pero la única receta en las Escrituras para prepararse para su venida es esta. Permaneced en Él. Si tú permaneces en su fe, tomándote de su verdad, siguiendo su ejemplo y haciéndolo tu morada, tu Señor puede venir en cualquier momento y tú le darás la bienvenida. Spurgeon. Todo el que hace justicia es nacido de Él. Permanecer en Él significa que practicaremos la justicia en nuestras vidas porque somos nacidos de Él. El haber nacido de nuevo ha cambiado nuestras vidas de una disposición hacia el pecado a una disposición hacia la justicia. Esta es una prueba de nuestro permanecer en Él. El mismo tipo de prueba que Juan mencionó en 1 de Juan 1:6, 2:4 y 2:9. Hay algo malo si alguien declara que es nacido de Él, pero no practica la justicia. Cuando alguien nace de alguien más, casi siempre hay un parecido familiar. Dices, mira, tiene los ojos de su mamá. O tiene la nariz de su papá. Bueno, los hijos de Dios tienen un parecido con su Padre en el cielo. Él es justo. Así que aquellos que nacen de Él también practican la justicia. Dios no tiene hijos que no se le parecen o que no tienen su imagen.
Debemos recordar esto y es importante. Somos llamados a practicar la justicia, a obedecer. Pero debemos entender esto, hermanos. Él nos perfeccionará la justicia hasta que seamos glorificados con Jesús. Pero podemos practicar hoy la justicia ya que somos nacidos de Él. Tal vez no somos perfectos, pero sí somos nacidos de Él. Y si Él es justo, sus hijos practican la justicia. Recuerde, hermanos, somos árboles de justicia. Dios nos ha convertido en árboles de justicia. Y si es cierto que somos árboles de justicia, debemos dar fruto según su género, según el árbol de justicia. Un árbol de justicia da frutos de justicia. Y nomás quiero cerrar con este versículo que es Isaías 61, 1 al 3, que habla de esto. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, levantamos tu nombre, exaltamos tu nombre, igualmente que tu palabra. La parte más importante de la adoración a nuestro Dios es enseñar, predicar y proclamar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender estas cosas. Ayúdanos a entenderte y conocerte mejor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Que sea la unción del Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. Y no aferrarnos a nuestras tradiciones, mandamientos de hombres, suposiciones, sino a ser renovados, limpiados de nuestra mente con la verdad. Danos de esa sabiduría celestial, la cual ha descendido del cielo en tu Hijo. No queremos la sabiduría de este mundo, la cual es terrenal, animal y diabólica. Enamóranos más de la verdad y de tu sabiduría. Ayúdanos, Espíritu Santo, te lo rogamos. Y quédate con tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, amén.